Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciado amigo, querido oyente de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos compartiendo sobre el primer mandamiento. Posiblemente la gente esté pensando en este momento sobre aquella declaración de la palabra de Dios, el primer y gran mandamiento que tiene que ver con el amor supremo a Dios. Cómo se manifiesta ese primer mandato en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Génesis. Eso es lo que estaremos viendo en este día. Recuerden que esta es la lección número 5 del trimestre, Las Naciones, segunda parte, y el texto a memorizar se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 46, versículo 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Saludamos a nuestro apreciado amigo y hermano, nuestro compañero de viaje hacia el cielo, y aquí en estudio tenemos al pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, usted sabe de corazón nuestra oración de siempre para que Dios le colme de mucha bendición, de salud, y en esta oración que siempre realizamos, que guarde a su familia en el amparo de su amor. Son los buenos deseos que siempre deseamos para usted y su familia. Bendiciones. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo. Bendiciones de igual manera. Amén. Gracias por todos esos deseos. Yo sé que son de corazón. Amén, que Dios les devuelva a usted y a los suyos mucho más de lo que desean para este siervo y mi familia. Muchísimas gracias. Cómo no. Y para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal, salud de parte de Jehová. Que Dios les bendiga, y vamos a orar en este momento para ponernos en contacto y estudiar la palabra de Dios. Padre querido, gracias infinitas. Nos permites poder estudiar tu palabra a esta hora, y eso es muy bueno, porque nos pone en contacto con el cielo y nos da la oportunidad de estar a tu lado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, decíamos en la parte introductoria que hoy vamos a ver el primer mandamiento, que podríamos también decir el primer mandato que se le da al ser humano, al hombre. Es importante refrescar un poquito el concepto del texto a memorizar. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí, ¿qué ve usted en este pasaje, pastor, en torno a la adoración que el ser humano debe a Dios, y esa declaración del salmista que dicen que debemos estar quietos y reconocer que Dios es Dios y será exaltado entre las naciones y enaltecido será en toda la tierra? El Salmo 46 es el salmo conocido, ¿se acuerda, pastor? Claro, pastor. Este es el salmo de los hijos de Coré, y nos hace recordar recientemente el Camporí que hubo aquí en la República Dominicana, el Camporí nacional, como uno podría decir que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es muy repetido por los conquistadores, de manera que pienso, pastor, sí, que este salmo describe el accionar de Dios sobre los seres humanos para que pueda producir confianza en Él como creador y sustentador, y que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo creo que has respondido atinadamente, pastor, muy cierto. El asunto está en que los hijos de Coré componen este salmo, y uno de ellos, que más o menos hay como unos 7, 8 salmos, algunos piensan que 9 son de los hijos de Coré, y quisiera que ustedes sepan que los hijos de Coré no murieron.
solamente su padre porque estuvo en la insurrección, pero ellos no murieron, eran fieles adoradores de Dios, y es como lo vemos más adelante componiendo salmos maravillosos. Como usted decía, este es el Salmo del Conquistador, conocido como el Salmo del Conquistador. Y note lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pastor, una pregunta un poquito complicada tal vez. ¿Le parece conocida esa fraseología, esas palabras que utilizan los hijos de Coré cuando dicen: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar? ¿Acaso no le parece como si ellos están hablando de la misma experiencia que vivieron cuando la tierra se tragó a su padre y a su séquito? Me gusta mucho que usted haga pregunta, porque de momento como que le pone en bandeja la respuesta, porque lo está trasladando precisamente en ese momento histórico donde muchas personas literalmente desaparecieron del escenario porque la tierra le tragó en aquella famosa rebelión de la cual usted está hablando, la rebelión de Coré, por su modo de actuar en cuanto a la idolatría se refiere y a la desobediencia de Dios. El Señor actuó allí donde muchas personas fueron tragadas. Entonces, ya que usted pone eso como tan interesante, y la respuesta se la da para que uno pudiese ampliar un poquito más el concepto, la realidad es que hay una relación muy estrecha en ese momento cuando Coré y los rebeldes fueron tragados por la tierra por estar con su desobediencia y su idolatría en contra de Dios. Así es. Por eso este salmo que repetimos fue compuesto por los hijos de Coré, hasta donde se tenga entendido, revela que nosotros no debemos preocuparnos por nada de nuestras vidas, nada de lo que esté a nuestro alrededor, nada de lo que ocurra, porque Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda estar contra nosotros. Por eso dice las Escrituras: si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Si Jehová es mi luz, nada en lo absoluto me ha de atemorizar. De manera que este salmo revela que nosotros debemos depender de Dios. Y el versículo 10, que es el que estamos estudiando o estaremos estudiando como texto guía durante la semana, dice: estad quietos. Este mismo verbo lo usa Moisés cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando vieron que los egipcios venían como abejas asesinas para destruirlos, para exterminarlos. Moisés le dijo al pueblo: no temáis. Y ahora dice: estad quietos. Es el segundo verbo que dice Moisés en un juego de verbos. Estad quietos. Es el mismo verbo que significa desistir, dejar tranquilo, entregarse, no preocuparse. Y ahora el versículo 10 dice: estad quietos. Y luego dice: conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es importante que veamos eso. ¿Por qué? Porque Dios mismo pronuncia estas palabras sublimes. Se ha parafraseado la primera parte del versículo de la siguiente manera: silencio, abandonad vuestro tumulto y reconoced que yo soy Dios. Sin embargo, la versión popular traduce bien al decir: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Solemos hablar demasiado, escuchar muy poco. Sin embargo, nuestra constante ocupación hace que nos falte la estabilidad cristiana. Moisés, como decía, pasó 40 años en la tierra de Madián, Hechos capítulo 7, versículos 29 y 30. Pablo, 3 años en el desierto, Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18, y Hechos de los Apóstoles, páginas 102 y 105, y Jesús 40 días en el desierto, Mateo 4, 1 y 2.
se preparaban así para desempeñar las responsabilidades del llamamiento divino, y es lo que el Salmo nos está llamando a hacer: estar quietos, estar tranquilos, entregarnos a Dios para que luego veamos todos los bienes que Él tiene reservados para los que confían en Él, para los que esperan en Él y para los que tienen la esperanza puesta en su liberación. Quisimos hacer un comentario de este salmo, el Salmo 46, versículo 10 especialmente, porque siempre decimos que este versículo de la Biblia va a servirnos de fundamento. De una manera u otra, pues estará incluido en los diferentes temas que nosotros trataremos en la semana. Y hoy, para servir como de enlace sobre el tema que está planteado para este día, sobre el primer mandato, reconociendo que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, tenemos también que ir al libro de Génesis para saber que Él es el autor de la vida, que Él fue quien nos formó y nos hizo, y después que hizo toda la creación y colocó al hombre allí en el huerto del Edén, hubo un mandato, un mandamiento especial que el Señor le dio, y de eso estaremos agotando también algunos minutos. De manera que en el jardín del Edén podemos decir que era un aula para el primer pueblo de Dios, entiéndase la humanidad hecha en Adán y Eva, un lugar donde la interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a la descendencia más acerca de lo que es el carácter de Dios. Dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 30, lo siguiente: la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte de aquel que todo lo sabe en sabiduría. Como dice el libro Job 37:16, le iba a suministrar, o le estaban suministrando, una fuente inagotable de instrucción y placer. Por eso quisimos citar Patriarcas y Profetas en la página número 30 de Elena de White, inspirada por el poder del Espíritu Santo, pues nos dice esto. Y ahora, pastor, sería importante que nosotros entremos directamente a lo que es la narrativa de la palabra de Dios en torno a lo que tiene que ver Génesis 2, del 9 hasta el 17. Cuando uno habla de Génesis 2, vemos allí como un resumen de lo que es el asunto de la creación, y empiezan a darse algunos datos importantes cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén. Antes de entrar a lo que es Génesis capítulo 2, pastor, me permito, y quisiera que usted también lo haga, comentar un poquito acerca de ese primer párrafo en la guía de estudio. Por supuesto. El jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios. ¿De qué está hablando? Inmediatamente nos habla de un aula, está hablando de algo. ¿De qué cosa, pastor? Un lugar para enseñar. Una escuela. Claro. Una escuela, así es. Una escuela. El jardín del Edén fue una escuela. Si el jardín era el aula, ¿quién era el maestro? Dios. ¿Y el método de enseñanza? El método de la naturaleza. Excelente, pastor. Pues usted acaba de pasar con 100. Ahí tenemos la primera escuela en el Edén. Dios instituye una escuela permanente para el ser humano. Y quisiera que ustedes sepan que esa escuela es para conocer en primer lugar lo que tiene que ver con Dios, porque la verdadera educación tiene que ver con un conocimiento completo acerca de Dios. Y un conocimiento nocivo acerca de Dios sería un conocimiento muy nocivo también acerca de nuestra salvación. Si sabemos y conocemos a Dios, podremos conocer acerca de nuestra salvación, y es muy importante. Así que durante todo el día, el resto de sus vidas, lleven pendiente que el jardín del Edén fue una escuela permanente para el pueblo de Dios, y que hoy el Señor desea que a través de la naturaleza y de medios maravillosos que Él ha instituido, sigamos educándonos con el cielo, que es la mejor educación. Por experiencia propia, pastor, yo puedo decirle que el uno ponerse en contacto con la naturaleza es un libro extraordinario que Dios utiliza para enseñar muchas cosas, y mayormente los profesionales cristianos que tienen la oportunidad de formarse
en el área de las ciencias naturales. Uno aprende un sinnúmero de detalles y dice, wow, Dios realmente es un Dios perfecto. Y qué bueno que esté utilizando como laboratorio la naturaleza, porque los estudiantes, por ejemplo, de ciencias naturales van al aula y reciben mucha teoría de animales, de plantas, de conservación de recursos naturales, cómo se pueden manejar los mismos, pero cuando uno va directamente al campo, es allí donde se produce el laboratorio y uno aprende tantas cosas acerca de Dios. De manera que agradezco su comentario. Antes de entrar a pasar a analizar Génesis 2, la cita que trae la guía de estudio para motivar a cada creyente, a cada estudiante que está con nosotros en ese sentido, para que vea cómo desde el principio Dios utiliza la naturaleza para enseñar a los seres humanos. Así es. También utiliza la naturaleza y lo que tiene que ver con nuestra educación para que nosotros como estudiantes recibamos una instrucción acerca de Dios como un creador omnisciente. Es decir, Dios lo sabe todo, los misterios del universo visible que hoy los científicos no pueden comprender, Dios los sabe de memoria, Él los inventó. Las maravillas que por supuesto son y emanan del que el perfecto es en sabiduría, las maravillas que emanan del que es perfecto en sabiduría, también lo que tiene que ver con la fuente inagotable, instrucción y placer, Dios así lo enseña a sus hijos. Yo creo que estamos listos, pastor, para pasar al comentario de Génesis capítulo 2, versículos 9 al 17. Leemos el texto, yo voy a leer hasta el versículo 14 y luego usted continuará. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Continuamos con el versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mucha atención a esto. Y mandó el primer mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que ustedes coman de él ciertamente morirán. La pregunta que yo quisiera hacerle, pastor, en torno a esta declaración y lo que nos está enseñando Génesis 2, ¿cómo es posible que pueda existir un mandato que prohíbe el conocimiento? Y es una pregunta realmente un tanto complicada, porque humanamente hablando no sería posible, porque lo que el ser humano debe buscar el conocimiento. Sin embargo, cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, el Señor quería precaver al hombre de conocimientos nocivos que Satanás, por supuesto, estaba deseoso de que el ser humano conociera para comenzar a dudar acerca del carácter de Dios y apartarlo de él. Y hoy quisiera, pastor, que nuestros oyentes sepan que no todo conocimiento es provechoso para el ser humano. No todo conocimiento. La parapsicología, por ejemplo, debemos tener mucho cuidado con lo que leemos. Sería bueno que cuando usted lea algo sea instructivo para el desarrollo de su carácter y por supuesto de todo su ser. Algunos estarán citando lo que Pablo dice, leedlo todo y retened lo bueno. ¿Cuál es su posición en torno a esto? Bueno, es evidente de que Pablo estaba hablando en el contexto espiritual, pero repito, hay escritos que no tienen que ver con lo espiritual, que son escritos divorciados de la sabiduría divina y que pudieran afectar al ser humano en su integridad. Esta orden, este mandato especial de Dios a los seres humanos en torno al conocimiento del bien y el mal, ¿en qué consistía? Porque nosotros podríamos decir entonces, entrar allí al
al huerto del Edén y allí Dios colocó un árbol y le dijo que no lo tocara ni comiera del fruto de ese árbol. Se estaba refiriendo al conocimiento del mal en torno a la desobediencia de lo que Dios había estipulado allí en el huerto del Edén. Lo que Satanás trata de presentar a Eva es que Dios le había ocultado informaciones, pero no tenía que ver absolutamente con el mal. Ellos no debían conocer el mal. Ya conocían el bien y con eso era suficiente. Conocer el mal significaba ser apartados de Dios. Ahora, el árbol tenía que ver con la obediencia. De hecho, quiero que sepa, pastor y estimados amigos, que tengan pendiente de que había 2 árboles en el huerto del Edén, los cuales prácticamente Dios había de una u otra forma vedado para el ser humano. Me refiero al sentido del árbol de la vida. El hombre podía comer del árbol de la vida y vivir. Que de hecho, nosotros hoy podemos comer del árbol de la vida, pastor. Y le parezca extraño a muchas personas que dirán, y no es en la tierra nueva que vamos a comer. Es que ya comemos de Cristo. El comer a Cristo es comer del árbol de la vida. Cuando comemos a Cristo tenemos vida. De hecho, el árbol de la vida representaba a Cristo. Era un árbol que mientras nosotros lo ingeríamos o mientras nuestros padres lo ingerían, tenían vida. Por eso, 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El comer de ese árbol, que era obediencia, representaba que tendrían a Cristo, por ende tendrían vida. Ahora, el árbol del medio del conocimiento del bien y del mal, que estaba en medio del huerto, le había sido prohibido al ser humano. Porque este árbol estaba, el de la ciencia del bien y del mal, llamado así porque había una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol, de manera que por él el hombre podía llegar a conocer el bien o el mal moral. ¿Qué es bueno? Bueno es no comer de este árbol. ¿Qué es malo? Malo es comer de este árbol. Esto es 2 árboles que Dios puso ante Adán y Eva, ante el bien y el mal, la bendición y la maldición, como es representado más tarde en Deuteronomio, los capítulos 27 y 28. Pastor, quizás utilizar algunos minutos para volver sobre su declaración, para que podamos mantener el flujo de conocimiento de manera correcta, que no haya ningún tipo de ruido que pueda interrumpir el conocimiento. Ya usted decía y estaba aclarando que ya nosotros empezamos a comer del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, importante declarar que el mismo Señor Jesucristo dijo que el que comiera su carne y bebiera su sangre iba a tener vida. Y los seguidores de Cristo reaccionaron de manera extraña y dijeron, pero ¿y cómo es posible que nosotros podamos comer de su carne y de beber de su sangre? Y el mismo Señor declaró que sus palabras eran vida, utilizando, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, una metáfora. No es que usted va a comer la carne de Cristo ni va a beber su sangre, sino más bien que de manera simbólica, cuando usted acepta la palabra de Dios, empieza a tener vida eterna, porque eso es lo que es Cristo Jesús para el ser humano. Si estoy en la dirección correcta, pues nos dice, conforme a lo que la misma Biblia habla acerca de lo que es empezar a disfrutar, como usted bien decía, sobre el árbol de la vida. Así es. Ahora, al comer del árbol de la vida, Adán y Eva iban a tener la oportunidad de expresar fe en Dios como el sustentador de la vida. Y ya lo dijimos ambos en nuestros comentarios. Usted hablaba, por ejemplo, de comer el cuerpo de Cristo, que hay personas que dicen, ¿cómo puede ser posible? Los hermanos católicos hablan de una transustanciación, literalmente comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Eso no es posible, es un símbolo. El árbol de la vida era un símbolo de Cristo, era una figura. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, Jesús también dice, yo soy el pan de vida, el que comiere mi cuerpo
no tendrá hambre jamás. Cómo Cristo estaba llamando al pueblo de Israel a comer de su cuerpo. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo. Dice literalmente que descendió del cielo. Estaba diciendo que Moisés le dio pan al pueblo en el desierto, que era el maná, pero ellos murieron. Cristo dice, el que come mi cuerpo no morirá jamás. Lo que está diciendo es que el que acepta por la fe a Cristo como Hijo de Dios, que es el sustentador de la vida, no morirá jamás. Así como guardar el sábado demostraban fe en el Creador, en su lealtad hacia Él, asimismo también el que comía de ese árbol estaba demostrando fe. Igual el que miraba la serpiente en el desierto. Vemos que en otro contexto serpiente es negativo, representa al diablo, pero la que fue levantada en el desierto, que representa a Cristo en un asta en la cruz del Calvario, esa tenía que ver con la fe. Mirar a Cristo por la fe es tener vida, vivir. Y el que no miró, el cual había recibido una mordidura de alguna serpiente, moría, porque su fe no se proyectó en el Hijo de Dios. Pero el que miró a esa serpiente en el asta y en el desierto, también tuvo vida, porque es fe. Estamos hablando de fe. Aquí aparece una palabra, pastor, que de hecho es en plural, llamado Hayayim, y esto está hablando de uno de los árboles que fue llamado el árbol de vida, literalmente la vida. O sea, el árbol de vida o el árbol que es vida, que literalmente es lo que significa. Está hablando de un plural en su forma y se explica reconociendo como un plural de abstracción, un artículo definido también que indica que este árbol tenía algo que hacer con la vid como tal, es decir, que se obtendría o se preservaría la vida al consumir su fruto. Miremos hoy a Cristo. Miremos a Jesús, Él es nuestro árbol de vida. Comiendo de Él, nosotros viviremos para siempre. Amén. Qué interesante lección en el día de hoy. Hay algunos puntos que se podrían tratar en el día de hoy. Usted tiene la lección de escuela sabática, repásela bien en su casa y conforme a los comentarios que hemos realizado en este día, el primer mandato que Dios le dio a la humanidad y por qué se lo dio era tan importante. Mucho cuidado, evitemos buscar en fuentes extraviadas. El conocimiento verdadero que viene de parte de Dios es el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios revelada a través de nuestro amado Maestro y Salvador, y evitar, por supuesto, consultar esas fuentes que el enemigo pone ahí para hacer caer al ser humano. Vamos a orar. Padre, agradecemos por tu palabra, gracias por las mismas orientaciones que Jesús dio a sus discípulos y esperamos que estas lecciones nos ayuden a crecer siempre, siempre en ese conocimiento de la verdad suprema, esa verdad salvadora que es Cristo Jesús, nuestro Señor de gloria. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.